Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que no hay que hacer, los peligros que tiene mezclar dinero, inversiones con la familia o incluso podría ser también con amigos. Esta es una historia bastante triste que obviamente mantendré de forma anónima, pero quiero que sepáis que lo que se cuenta aquí probablemente haya pasado ya en muchos lugares y creo que podemos aprender mucho de ello. La historia empieza hace 10 años con una chica comprando un piso de 2 habitaciones y 2 baños en una buena urbanización que pretendía alquilar obviamente en el mercado. Lo que pasa es que empezó a tener algo de dudas porque gente de su entorno decía que cuidado con los inquilinos, cuidado con quién metía en su casa, que era muy peligroso. Con lo cual, justo en ese momento, dio la casualidad que sus 2 sobrinos buscaban un lugar donde vivir. Este piso se alquilaba en el mercado por 900 euros, así que ella les comentó que si querían vivir, que obviamente podían mudarse si cada uno pagaba 450 euros. Ella no lo vio un problema en principio porque ellos ya habían estado pagando alquileres en otros lugares sin ningún problema. Y prácticamente desde aquí ya empezaron los problemas. En primer lugar, porque uno de sus sobrinos le dijo a última hora que no iba a mudarse al final, con lo cual ella ya perdió un mes esperando a sus sobrinos, pero es que además la otra obviamente le dijo que no podía pagar todo el alquiler completo, con lo cual había perdido ya un mes y medio cuando le comunicó esta situación y obviamente no sabía qué hacer en ese momento. Entonces, cuando ya estaba a punto de alquilarlo, 2 semanas después, habiendo perdido ya prácticamente 2 meses de alquiler, resulta que su hermana, la madre de los sobrinos, ¿no?, le dijo que su hija quería realmente mudarse, pero que si por favor podía hacer el favor de rebajar el alquiler a unos 650 euros. Obviamente esta era una rebaja muy grande, pero se ve que la situación familiar era un poco inestable y tal, y ella por pena dijo, bueno, va, no pasa nada, de momento los primeros meses te lo puedo dejar a ese precio, pero entiende que yo poco a poco tendré que ir subiendo para reflejar el precio de mercado. Y dijeron todos que sí, que se iba a hacer así y que todo iba a salir bien. Pero como podéis imaginar, la cosa no salió bien. El primer mes no se lo cobró, no le cobró fianza y obviamente todo esto se entendía que luego se iba a regularizar, pero claro, ya sabéis que las palabras se las lleva el viento. Los 2 primeros meses no hubo ningún tipo de problema, se pagó todo, las cosas estuvieron calmadas, pero a partir del segundo mes ella empezó a pagar cada vez más tarde y además le anunció a su tía, a la propietaria, que se dejaba el trabajo y que iba a empezar a estudiar en la escuela de enfermería. Obviamente en ese momento la propietaria se quedó un poco en shock porque claro, sin ingresos iba a ser cada vez más complicado pagar ese alquiler. Pero en teoría dijo que no iba a pasar nada, que ella iba a seguir pagando y que si hacía falta su madre le ayudaría. La cosa ya estaba mal, pero es que a los 4 o 5 meses se enteró de que su madre, de que su hermana en este caso, estaba viviendo con su hija, con su sobrina, en el mismo piso y que además no estaba realmente aportando, ya que tampoco estaba trabajando en esos momentos. Esto es lo que ocurre cuando no hay comunicación y cuando, aunque sea tu hermana, no hay ningún tipo de comunicación clara sobre lo que está pasando en cada una de esas vidas, con lo cual la situación se volvió mucho más complicada y empezó a haber verdadera tensión. Cuando su sobrina acabó la universidad y encontró un buen trabajo, no tuvo ningún tipo de intención de pagar todo lo que debía. Esto es algo que obviamente depende mucho de la persona, de la moralidad que uno tenga, pero básicamente, obviamente la tía, la propietaria, confiaba en que su sobrina de buena fe iba a devolver, pero nada, no devolvió nada y siguió con la misma situación. La propietaria no sabía si comunicárselo al resto de la familia porque eso complicaría o incomodaría un poco más la situación, así que prefirió esperar y ver si se normalizaban las cosas. Lo que pasa es que pasaron varios años y la cosa no se solucionó e incluso seguían pagando menos a pesar de que habían en teoría negociado que iban a pagar precio de mercado a los pocos meses. A los 7 años finalmente la sobrina dejó el piso y ella ya creía que la cosa estaba solucionada, pero resulta que su hermana no quería abandonar el piso y además quería seguir pagando lo mismo. Esto creó un enfrentamiento brutal porque obviamente la propietaria ya decía que ya había dado mucho más de lo que debía y que necesitaba que se fuera de la casa para poder alquilarla por el precio real de mercado, que por entonces ya era bastante más superior a esos 900 euros. Llegados a ese punto, lograron alcanzar un acuerdo donde pagaría 750 euros en lugar de 650 euros, pero solo durante un año. Después se comprometía a marcharse y buscar otro lugar. Lo que ocurrió, obviamente, no fue eso, siguió pagando tarde, en ocasiones menos que lo acordado, y además el problema fue
que cuando fue a visitar el inmueble, la situación del inmueble era bastante mala y ya veía que iba a tener que gastar muchísimo dinero para dejarlo tal y como lo había dejado cuando lo compró. Actualmente, por todo el tema del COVID, la cosa se ha complicado y esa persona, esa hermana, sigue viviendo ahí. La situación es muy mala. La propietaria no se habla con su sobrina, la relación entre hermanas está muy dañada y la propietaria realmente no quiere saber nada, le duele mucho hablar con su hermana porque le ha decepcionado muchísimo y al final esto ha creado que la situación familiar en general sea muy complicada. Actualmente la hermana sí que está pagando el precio de mercado, pero la propietaria cree que la situación es muy difícil de reconducir, ya que han sido muchos años de dolor, de sufrimiento y un poco de decepción. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Pues bueno, podemos aprender obviamente que mezclar dinero o inversiones con amigos o familia no suele ser buena idea, más que nada porque nunca puedes actuar de la forma en la que realmente tú actuarías si esa persona fuese un tercero. Y además porque la forma de negociar y la forma de firmar contratos no se suele hacer de la misma forma y al final cuando existen problemas, y los problemas existen porque en este tipo de cosas, sobre todo cuando estamos hablando de ceder un inmueble, las cosas se pueden complicar bastante y hay muchas desavenencias que pueden hacer que la situación se vuelva muy complicada. Así que mi consejo es que no intentéis hacer favores a amigos o familia de esta forma. Lo más lógico y lo más normal sería que intentases ayudar a tu hermana o a quien sea si le hace falta en algún momento dado, o le ayudes a buscar un piso que se pueda permitir realmente y no intentar estirar la situación haciendo un favor que realmente no va a ser un favor para ninguna de las dos, porque va a acabar creando una tensión que realmente luego puede ser irreparable. Y la verdad es que el dinero ya queda en un segundo plano cuando se estropea o incluso se arruina una relación entre sobrinos y tíos o incluso con tus hermanos. Así que tened en cuenta que estas cosas pueden pasar, no creáis que a vosotros nunca os puede pasar algo así y siempre actuad con mucho sentido común. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.